And there goes the light. Yeah, you know what that means. Luke and Leia are born. Como fuego a través de la galaxia, Star Wars se volvió un monstruo comercial enorme con el paso del tiempo. Una máquina de hacer dinero por todos los campos posibles que uno se pueda imaginar. Onda, hasta hay tostadoras de Star Wars. Muchas tostadoras. Y sin embargo, durante mucho tiempo la franquicia, o mejor dicho, las películas principales de la saga, se encontraban en un extraño limbo en el que se las podía catalogar como un proyecto de autor muy personal, pero al mismo tiempo como máquinas super mainstream de hacer dinero. Pero, ¿qué pasa cuando se le da el control de la historia a otro equipo creativo, con otra formación y tal vez visión sobre lo que es Star Wars en el mundo audiovisual? Bueno, ole, bienvenido a PBZ. En el día de hoy, como parte de esta serie de análisis que estoy haciendo de toda la franquicia en el campo audiovisual, los invito a que exploremos juntos Star Wars Clone Wars de 2003. Sí, Clone Wars, no The Clone Wars. Esa última es la CGI. Y la veremos un poco más adelante en el tiempo, un poco mucho más adelante. Aclarado todo esto, como siempre, vamos por partes. Cuando uno piensa en Star Wars, suele asociarlo como sinónimo de un éxito instantáneo allá por los 70s, una franquicia que desde sus inicios generó en las masas un fervor y necesidad de consumo bastante grande, haciendo que pequeñas empresas como Kenner se volvieran los reyes en el mundo del juguete por bastantes años. Pero una peculiaridad que tuvo la obra de Lucas es que, a diferencia de sus contemporáneos ya en la década de los 80s, como Cazafantasmas o Robocop, donde estos últimos obtuvieron más de una adaptación animada para capitalizar la fama de los largometrajes y vender muchos juguetes, Star Wars, a pesar de que tenía esto servido en plato, digamos que tuvo un camino muy extraño con sus producciones complementarias de la época. Durante esa década tuvo un infame especial de Navidad que todos conocemos, 2 películas de live action de los Ewoks, que sí, eventualmente vamos a analizar. Si te interesa verme sufrir, suscríbete. Y 2 series animadas. La primera de ellas, Droids, una entrega medio precuela de episodio 4 con capítulos random en el espacio centrados en R2 y 3PO, que no son tan buenos que digamos, por favor, no me hagan hablar de ella. Y también una serie animada que se estrenó el mismo año sobre la vida de los Ewoks, ambas un fracaso comercial, aunque por lo menos los ositos duraron una temporada más que los droides. Por favor, les imploro por todo lo que es bueno en este mundo que no me hagan hablar de estas 2 series. El punto es que una animación de Star Wars que tuviera un sentimiento y tono fiel a las películas era algo realmente inexplorado. Siempre se tomaba un elemento aislado de las mismas y se hacía un título que poco y nada tenía que ver con el mundo de George Lucas. Y en parte era lógico, tristemente, ya que para mediados de los 80 las series no permitían todavía cierto nivel de violencia o complejidad. Por ejemplo, He-Man, para poder existir en la televisión, se vio forzado a encontrar un pequeño hueco legal poniendo enseñanzas al final de los capítulos, y Transformers, hacer robots, también era una excepción a la regla de violencia mínima. No es casualidad que en Droides, por mandato de la cadena de TV, eliminaron todas las armas similares a pistolas, y por ello, por ejemplo, los Stormtroopers usan lanzas láser. De nuevo, por favor, te pido que no me hagas hablar de esto. Y además, no sé cómo hizo G.I. Joe para existir. Pero con el tiempo, qué se podría mostrar en animación y cómo hacerlo se fue flexibilizando. Y uno de los encargados de que pasara fue Genndy Tartakovsky, creador del laboratorio de Dexter y también de algo que llamó la atención de Lucas. Estoy hablando de ni más ni menos que de... En 2001, Genndy, junto a su equipo creativo y con el apoyo de un Cartoon Network mucho más abierto a experimentar, estaban empujando los límites de lo que podría ser definido como un cartoon con Samurai Jack, un clásico entre clásicos que no solo logró contar historias mucho más complejas en un mundo donde lo más violento que había ofrecido el canal hasta ese entonces eran las chicas superpoderosas, pero lo más importante de todo, Jack estaba fuertemente inspirado por la serie de TV Kung Fu y la adaptación fílmica de Lone Wolf and Cub por Kenji Mizumi, favoritos del director creciendo y formándose como animador, lo que implicó que la acción de este título no fuera lo único poco habitual, sino que también estaba presente una forma de contar la historia muy especial, donde la ambientación
priorizaba todo lo demás. Una serie donde sin el intercambio de líneas se logró contar historias memorables, entretenidas y hasta conmovedoras, donde el uso de la banda sonora era muy selectivo mientras se hacía especial énfasis en los sonidos de la naturaleza para acompañar las distintas escenas y plantear el tono. Si pensamos en retrospectiva todo lo que vimos en los dos videos anteriores, link en la descripción y al final de este video, sobre cómo es George Lucas como autor y director, de cierta forma podríamos decir que el estilo y filosofía creativa de Genndy Tartakovsky le vino como anillo al dedo a lo que se entendía en aquel momento como Star Wars, posiblemente la combinación perfecta, ya que por un lado tenemos un caballero que busca contar historias sin diálogos y del otro lado tenemos a, bueno, George. Esta sincronía en pensar el medio audiovisual como uno con la capacidad de contar historias trascendiendo el diálogo sería tan grande que años más tarde Genndy dirigiría una animación que básicamente no tiene palabras ni líneas para Adult Swim, que también deberías ver, por cierto, es muy bueno. Pero eso no es lo único importante a destacar de esta serie, sino que también tuvo en su contra dos cosas que más de uno olvida al momento de reflexionar sobre ella. Lo primero es que la serie fue producida y estrenada antes de que estuviera La venganza de los Sith terminada. Esto implicó trabajar con concept arts incompletos, como así también ideas sin terminar o muy vagas y cambios a último momento demandados por Lucasfilms a pocas semanas de estrenos de los capítulos, como pasó con Grievous, que originalmente no estuvo planeado, sino que el combate final iba a ser contra Durge, pero bueno, ya sabemos que la historia fue otra. Y el segundo elemento y gran problema que tuvo el enfrentamiento de la serie fue el tiempo, y en más de un sentido. Durante la primera y segunda temporada de Clone Wars, ambas compiladas en lo que hoy conocemos como Volumen 1, los creadores tuvieron a su disposición episodios de apenas 3 minutos para contar la guerra como un todo, hasta que por suerte Lucasfilms vio los logros y potenciales del título, haciendo que para la temporada 3, también conocida como Volumen 2, les permitieran hacer historias de 10 a 12 minutos por entrega. Y eso no es todo. A lo largo de todo el proceso creativo de la serie, el tiempo fue un enemigo en el sentido que el mismo fue muy escaso para poder animar y hacer esta serie, dejando muchas ideas relegadas al tintero o a medio terminar, lo que es una verdadera lástima, demostrando que lo que vimos tal vez no sea ni la tercera parte de las cosas que estos artistas pensaron hacer con la premisa en cuestión. Pero bueno, tampoco debemos olvidar lo que le da nombre a esta serie. Volumen 1 y 2 de esta obra son criaturas muy diferentes. El primero hace un muestreo general de la guerra al manejar tiempos tan cortos entre capítulos, creando una película medianamente coherente, y el segundo al tener episodios de 11 minutos compilados que dan como un largometraje propiamente dicho. Ambos buscan cosas distintas en función de las limitaciones que tenían, como así también imposiciones por partes de Lucasfilms y Hasbro en el proyecto. Vamos a ser realistas por un momento. La primera temporada de la serie fue encargada específicamente porque Hasbro predijo una caída en ventas de sus figuras de Star Wars entre los estrenos de episodio 2 y episodio 3, por lo que querían mantener el interés en los infantes por la franquicia, y en paralelo Lucas había dado cuenta que solo iba a poder contar el inicio y el final de las guerras clónicas y no quería que eso quedara inexplorado. Suena como un proyecto muy cínico porque de cierta forma lo es, onda creado literalmente para vender juguetes, pero una de las claves fue la presencia de bastante libertad artística que se les dio a los creadores de este título. Y esto fue algo muy positivo, porque en lugar de enfocarse en solo poner juguetes delante de la pantalla, cobrar el cheque y listo, cuando uno los escucha discutir a todos estos creadores en los comentarios de los DVD, te puedes dar cuenta que así como George se inspiró en películas concretas para que sean la base temática de sus episodios, con Clone Wars y sus creadores el proceso no fue muy diferente, que digamos. En primer lugar, hubo toda una reflexión de qué es aquello que inspira los distintos elementos de Star Wars para ayudar a recontextualizar elementos ya creados por Lucasfilms. Por ejemplo, tomaron los Battle Crusaders de la República, que están inspirados en los Star Destroyers del Imperio, y volviendo a las notas de la trilogía original, se dieron cuenta que estaban basados en portaaviones militares. Entonces lo natural fue pensar un escenario donde se los pueda ver en el agua y ¡boom! Tenemos el conflicto en el planeta de los Mon Calamari. Siguiendo con esta pequeña historia, también se puede ver cómo citaron otras dos cosas para crear dicho escenario. Se tomó la tesis que planteó episodio 1 de la naturaleza versus tecnología, pero siempre tenía
teniendo presente algo que define, o por lo menos definía Star Wars: presentar cosas nuevas. En este caso, un mundo submarino inspirado en lo que los creadores de la serie imaginaban de chicos que era el planeta del almirante Akbar. Entonces sabemos que hay 3 fuerzas trabajando en conjunto para la inspiración de esta obra en todas sus instancias: la creación de lo nuevo, la inspiración en la infancia, en la nostalgia y la imaginación, y la atención a las bases que inspiraron a este mundo ya existente. Pero todo este balance de elementos ¿solo otorgan al volumen 1 material para crear escenas cool sin sustancia? Bueno, es innegable que incluso la prioridad del equipo fue crear escenarios entretenidos para la audiencia que les permitirá hacer lo que ellos quisieran, pero al mismo tiempo sentirse Star Wars. Esto es una realidad. La acción fue prioritaria en el volumen 1, pero aunque tenga muchas dificultades por limitaciones de tiempo, estas 2 primeras microtemporadas lograron de manera eficiente otorgar algo de sustancia y extender así sea un poco el mundo y personajes de las precuelas. Por ejemplo, el volumen 1 explora muchos aspectos de Anakin y de cierta manera logra mostrar un poco el ángulo del Padawan. Vemos cómo efectivamente es subestimado y no hay un reconocimiento real de sus habilidades o logros en lo más mínimo, exceptuando, por supuesto, a Palpatine. También vemos el miedo de ir a una guerra y no saber si se vuelve a ver con su amada, o incluso aspectos más generales como ver que Skywalker es un buen piloto, y eso no solo significa poder esquivar un montón de tiros y matar a todos él solo, sino tener la capacidad de dar órdenes estratégicas a las tropas y poder confiar en ellas, volviéndolo no solo un buen piloto, sino un buen líder. Pero lo más importante de todo es que el volumen 1 nos presenta un duelo del destino. La pieza musical, Maki, ¿qué tiene eso de loco?, me estarás preguntando. Bueno, hablemos un segundo de ese tema. Para la época de la creación de Clone Wars, este tema musical había sido utilizado de forma pura en 2 ocasiones: en el duelo con Maul, donde muere Qui-Gon, y en episodio 2 en la búsqueda de los Tusken Riders. 2 momentos claves donde te marcan instancias de no regreso para Anakin en su camino hacia el lado oscuro y por extensión hacia Vader. Acá pasa algo similar. El tema es utilizado en una batalla muy bellamente estilizada donde el Jedi combate con Asajj Ventress, una asesina enviada y puesta a prueba por Dooku. A lo largo de todo el enfrentamiento, los recursos visuales van comunicando la caída de Anakin de manera muy poco sutil, iluminando en azul y en rojo a los combatientes, le hace el bueno y el malo, como enemigos, pero en el final el protagonista está totalmente iluminado con un rojo intenso mientras destruye a su enemiga, dejando a Anakin al borde de un abismo simbólico, ya que está a punto de caerse en la oscuridad, y también literal. Es muy potente. Podemos ver a Skywalker ahogarse en su furia y utilizándola para derrotar y básicamente matar a su enemiga, y luego a las horas estar tranquilo como si nada hablando con Obi-Wan, demostrando que no ve esto como un problema, que no tiene conflicto con envolverse en su furia. Otros personajes, si bien no reciben este nivel de detalle, ya que el tiempo es acotado y ellos son secundarios, a pesar de eso tienen sus momentos para brillar. Por ejemplo, vimos por primera vez el lado espiritual de lo que implica ser un sable de luz, y a partir de la acción pudimos explicar cómo es que Mace es el número 2 dentro de la orden, dándole incluso su propio estilo de pelea un poco más violento y dinámico, como si también se pudo ver a Obi-Wan tener un combate diferente, y en especial vimos más de Dooku, personaje que desesperadamente necesitaba que lo explorasen un poco más, ya que no sabíamos casi nada de él por esos tiempos, donde Tartakovsky lo presenta como una fuerza arrasadora que logra ser sofisticado al mostrar interés por el arte moderno en sus aposentos, y en combate no tiene problemas contra Ventress, y bueno, entrenó a la joya de la serie. Grievous es una de las cosas más geniales de las precuelas en todo sentido de la palabra, y no gracias a las películas y menos a la nueva Clone Wars. Un poco de contexto. El personaje, Lucas pidió que lo agregara al medio último momento y solo tenían un concept art, la idea de que era una especie de cazador imparable de Jedis, muy rápido y ágil, y que iba a ser el antagonista de la tercera película. Tomando eso de base, construyeron uno de los mejores conceptos de Star Wars en general. ¿Es por el simple hecho de que es un robot ninja blanco con cabeza de calavera? Obviamente. Ok, no. Tiene que ver porque está muy bien construido por el equipo de Clone Wars como el Némesis
análisis de los Jedi en todo sentido posible, estos caballeros que hasta ahora nos presentaron como imparables. Muchos piensan que Grievous está desbalanceado de poder, pero si uno lo piensa es lo contrario. La serie muestra sus límites de combate y si se mira detenidamente o incluso escucha lo que le enseña Dooku a Grievous, el man tiene un sistema. Usa hordas de droides para agotar a los Jedi y luego juega con sus sentidos, los asusta, los descoloca. Grievous no es un excelente adversario porque es un monstruo tan fuerte que es imparable. No, es el mejor villano de la era de las precuelas porque destruye psicológicamente a sus contrincantes haciendo que ellos lo perciban a él como una bestia imparable. Y de no poder establecer metódicamente ese escenario, si quieres vencer a los mejores Jedi en combate, debes tener el temor, la sorpresa y la intimidación de tu lado, porque si falta uno de esos elementos, lo mejor es retroceder. Dios mío, te amo, Clone Wars. y esto es clave, porque una vez que para la tercera temporada, ya sabiendo que el Grievous de las películas iba a ser un villano que apenas podía respirar, además de que era poco dinámico y que tiende a huir evocando a villanos de la década de los 20, digamos que ambas versiones del personaje se habían vuelto dos ideas irreconciliables, y sin embargo Tartakovsky y su equipo no solo lograron unir ambos personajes en uno, sino que en el proceso elevaron a episodio 3. En La venganza de los Sith nos dicen que este cyborg es la figura más importante de la guerra. Detenerlo es ganar el conflicto y no sabemos quién es o de dónde salió ni por qué es tan importante si apenas puede con su tuberculosis. Clone Wars remedia todo esto. Aprendemos que Grievous es un cazador de Jedi, lo vemos en el ataque a Coruscant matar a dos caballeros, vence a Shaak Ti como si nada, derrota a la República en su propia capital, engañando a Yoda y a Mace, y simplemente es su soberbia lo que hace que baje la guardia, dando una pequeña ventana a Windu para destrozar sus pulmones. Además también sabemos esto de que su estrategia es generar caos y si no le sale, lo más seguro para él es huir. Todo esto hace que uno, luego de ver Clone Wars antes del estreno de episodio 3, que fue el caso de la gran mayoría de los infantes en aquella época, en lugar de pensar al ver la película, ¿quién es este man? ¿Acaso tiene tuberculosis? ¿Por qué es tan importante si apenas puede con su vida y es un cobarde? ¿Por qué no hace nada? Grievous en episodio 3 es olvidable, es un personaje que le resta a la película, algo que por cierto vamos a hablar en el próximo video de la serie. Suscríbete si te interesa, pero con el contexto de Clone Wars 2003, la audiencia sabe por qué es tan importante. Onda, el tipo es una máquina de matar, capaz de meterse en el corazón de la República, hacer que los mejores clones pidan la retirada, absolutamente verles la cara de tontos a Yoda y a Mace con su plan y aplastar a todo en su camino, todo. Ahora con este contexto uno no interpreta sus escapes como un acto de cobardía, sino que es parte de su modo de operar, además de que hace apenas unas horas le destrozaron los órganos, así como que medio que es imposible que dé una pelea acorde. Para el colmo también queda claro que matarlo es necesario para terminar la guerra, ya que a través de los montajes de la serie vemos que aunque los Jedi salvan muchos mundos al mismo tiempo gracias a las estrategias de este cyborg, muchas otras civilizaciones caen ante los separatistas de forma aterradora, creando un ciclo sin fin de guerras. Con esto realmente la serie te presenta a este enemigo como la fuerza central de este bloque político sin dejarse opacar por el Conde Dooku. Volumen 2 o la tercera temporada de la serie, como quieras llamarla, en definitiva muestra el talento de un equipo que a la hora sí tener en mano el guión de episodio 3 lograron ver perfectamente los problemas y huecos que el largometraje requería que fueran llenados, para no solo tener coherencia entre lo que ya habían animado antes, sino para elevar a dicha pieza de ficción en general. ¿Y estoy hablando solo de lo que hicieron con Grievous con esto? Por supuesto que no, hablo también ni más ni menos de... Tengo mucho miedo, maestro. Controla tu miedo, tú eres el elegido. Confía en la fuerza. El segundo volumen, o tercera temporada, digo, ya me estoy cansando de aclarar esto, de Clone Wars, como ya dije, tuvo más tiempo capítulo a capítulo, y de hecho fue estructurado para verse como una película, le hace la forma en que salió en DVD. Por ello, se puede dar el lujo de contar algo más extenso, complejo y en especial íntimo. Este arco final de Clone Wars es Anakin. Exploramos muchos aspectos de él como individuo, la frustración de él y Padme al tener que verse a escondidas en Coruscant, los pequeños detalles de su yo de episodio 1 saliendo brevemente de su coraza tan dura al ver a Threepio completo con sus partes doradas, y lo más importante de todo, lo vemos a él y Obi-Wan siendo algo más que amigos. Los vemos
como hermanos, pero de una forma legítima. No es que está todo bien todo el tiempo, sino que hay frustraciones totalmente válidas de Anakin, donde incluso se puede ver el impacto que tuvo en ambos Jedi la figura de Qui-Gon Jinn. De hecho, un aspecto que destacó mucho del título es el total entendimiento de por qué Qui-Gon es un personaje tan central en esta saga. En reiteradas oportunidades, vemos cómo su figura se hace presente ante sus personas más cercanas. Ni el mismo maestro Qui-Gon hubiera podido preparar a un Jedi para esto. Ya no soy un niño, y en cuanto a tu autoridad, tú no eres Qui-Gon Jinn. Maestro, lo siento, no quise... Lo sé, también lo extraño. Y lo más importante, Qui-Gon muestra a través de los sueños a Yoda que Anakin debe ser puesto a prueba y que a su vez no solo hay que confiar en él, sino que también en la fuerza. Y de hecho, con todo esto, la serie animada también complementa mucho una escena eliminada que faltó en episodio 3 sobre el entrenamiento para entrar en comunión con Qui-Gon que le comenta Yoda a Obi-Wan. Además, en paralelo, comprendemos cómo es que existe una rivalidad entre Anakin y Obi-Wan por esa dinámica de hermanos que tienen. Es decir, el hermano menor tratando de demostrar su valor al mayor, temáticamente adecuado considerando que el punto de la historia es que Anakin necesita de un padre y en su lugar obtuvo un hermano. And Paul is our kind of Qui-Gon fanatic. Anytime that he has a chance to bring Qui-Gon in, he does. Qui-Gon Which is cool, because Qui-Gon is a great Jedi. But also, you know, since it harkens back to a character that was from episode 1 and, you know, so long ago by the time you're seeing this, maybe also give some more depth to Anakin with the fact that even though he knew Qui-Gon for such a brief amount of time, that he still had an effect on him, you know? Yeah, you know, Anakin's all about hanging on to all those losses in his life, and so I wanted to bring that one up too. Obviously, we know he lost his mother, and I think that like Qui-Gon was his original father figure, not really accepting Obi-Wan as a father figure, more as his older brother, and that's where their rivalry came through. Pero lo más importante de todo es que la serie animada se toma el trabajo de mostrarnos dos cosas claves de Anakin como Jedi: su transformación en caballero y su prueba espiritual. El primero es importante porque nos permite ver el punto de vista de todos en el Consejo Jedi respecto al elegido, donde Obi-Wan pone las manos en el fuego por su aprendiz y, mientras algunos miembros de la orden lo apoyan, hay otros que se oponen fervientemente, y entre ellos está Mace, que ni siquiera cree que sea el elegido, y por Dios, miren esa cara que pone mientras Obi-Wan expresa la nobleza de Anakin. Entre que en el episodio 1 fue el que más luchó para que no entrara a la orden y en el episodio 2 fue el que más lo subestimó, y ahora esto, realmente esta escena no me extraña para nada que ocurriera. Pero lo más importante de todo esto es que vemos la prueba del espíritu en un planeta primitivo que tiene conocimientos de la fuerza, así sea con otro nombre, en donde se da la batalla más explícita de tecnología versus naturaleza, donde en el proceso los nativos capturados rechazan dicha maquinaria y abrazan la espiritualidad, al punto que incluso tratan de decirle a Anakin que tampoco necesita de su brazo mecánico, vendándolo con algunos honorarios tribales, pero Skywalker, a pesar de las premoniciones de su terrible futuro, a pesar de lo que le dice Obi-Wan respecto a la violencia, e incluso a pesar de técnicamente haber salvado a toda su gente, el protagonista falla rotundamente, ya que en su prueba fue absolutamente consumido por su furia, destruyendo y matando todo a su paso para conseguir sus objetivos. Y en la escena final, antes del inicio de episodio 3, vemos que no aprendió nada, que la cinta simbolizando el abrazo a lo espiritual fue destruida y en su lugar creó una nueva ortopedia mecánica todavía más compleja, sellando así su destino al final de la venganza de los Sith. Clone Wars no es una obra perfecta. La forma en que fue concebida como una microserie y no tanto como una serie tradicional por falta de otro nombre, realmente restringe mucho lo que se podía contar y cómo hacerlo. Pero a pesar de eso, no deja de ser excelente. A pesar de que ya no forme parte del canon, eso no quiere decir que sea algo descartable. Cuenta pequeñas historias que tienen un balance ideal entre profundidad y entretenimiento. Nos muestran el vasto universo con despliegue de talento por parte del equipo creativo, pero también explora detalles muy íntimos clave de los personajes y además recordemos el contexto, esta serie salió antes que episodio 3 fuera estrenada. Nadie estaba seguro de cómo Anakin caería al lado oscuro. De hecho, por 2 temporadas ni siquiera los creadores de esta serie estaban seguros del asunto, pero a pesar de ello hay un entendimiento sobre qué hace a Star Wars, bueno, Star Wars, y no solo a la trilogía original con la que ellos crecieron, a diferencia de otro cierto director que vive de la nostalgia de la trilogía original,
sino que se buscó entender y explorar a aquellos componentes que hacían incluso a las precuelas Star Wars. El ver cuál es el corazón de la inspiración de ciertos elementos y en función de eso combinarlos con algunas cosas de su infancia para dar origen a situaciones completamente nuevas, no limitándose a lo establecido por George, es una de las cosas más Star Wars que se podría hacer. Este entendimiento incluso se ve en su filosofía tecnológica, ya que la serie fue la primera en integrar apropiadamente 2D y 3D en televisión al punto de verse mejor que producciones animadas hechas en estos tiempos. Hasta en ese aspecto de empujar las barreras tecnológicas hicieron que Genndy y su equipo coincidieran con la forma de ver el medio que tiene George. Y estas son solo algunas de las cosas que hacen tan buena la serie, ya que fue nacida de un equipo que por ahí por coincidencia en estilos o tal vez por analizar a fondo lo que define a Star Wars, comprendieron la forma de hacer largometrajes de Lucas, vieron dónde había puntos flojos en episodio 2 y 3 y decidieron meterse ahí elevando todo el asunto, en especial Anakin, como nadie nunca hizo. Yo sé que todo el mundo ama al Skywalker de la serie 3D, yo también lo hago, pero durante toda esa serie tuve un problema fatal con ella, y es que por la forma en la que me mostraron al personaje y lo exploraron, a pesar de los momentos oscuros que le dan, en ningún momento puedo creer que él es él. ¿Pero este otro flaco? Sí, absolutamente puedo ver esa conexión. Puedo ver a este man cayendo en la locura y yendo a matar a lo loco a los separatistas, pero este flaco no tanto. Te quiero mucho, Anakin de Clone Wars 3D. Incluso con los clones podemos decir que ambas versiones de la historia muestran dos aspectos de los mismos. Mientras la versión 3D muestra el lado humano de ellos, cómo se van volviendo poco a poco personas e individuos, algo que critican mucho esta serie, que creo que es un error, es el hecho que los muestran como armas mortales. Y esto es importante. Si hay algo que el equipo de Genndy sabía, era sobre cierta cosa llamada Order 66. Entonces fue importante y necesario mostrar que a pesar de que pueden ser humanos, también pueden ser máquinas muy destructivas y frías. Entonces ambas series nos muestran dos caras de la misma moneda respecto a estos soldados. Clone Wars de 2003 eleva las precuelas, las complementa a la perfección, toma sin miedo lo que las hace fuertes y las eleva, manteniendo un balance entre serio y entretenido, comprendiendo el lenguaje audiovisual de la saga de forma magistral. En lo personal, creo que el estilo, afinidad y sensibilidades creativas de Genndy y su equipo, de cierta forma, llevaron Star Wars a su máxima expresión. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Te dejo a continuación videos sobre episodio 1 y episodio 2. El episodio 2 necesita mucho amor. Y bueno, si te interesa seguir viendo más videos de este estilo, te invito a suscribirte si sos nuevo, porque vamos a seguir acá viendo absolutamente todo, Para bien o para mal. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.